de, de ahora, pero en lo que yo veía no había un presidente, sino lo que veía, vi dos presidentes pasados del país y vamos a explicar qué estaban haciendo o diciendo esos dos presidentes pasados del país. El primer rostro que yo pude ver fue el rostro del presidente Martelly. Vi el rostro del presidente Martelly. Él empezó a hablar al pueblo, pero de repente veo que ese rostro se cambió en el rostro del presidente Aristide. Pero cuando empezó a hablar el presidente Aristide, empezó a hablar, pero hablaba de una forma que el corazón del pueblo, de la mayoría del pueblo, contestaba, respondía a lo que decía Aristide. Yo podía ver como el pueblo estaba, como querían abrazarlo, como añoraban aquellos tiempos de aquel líder. Buenas noches, buenas tardes, bonjour, bonsoir, good morning, good evening, good afternoon to everybody. Depende de la hora que nos sintonizas. Queremos hablar sobre unas cosas que el Espíritu Santo nos ha mostrado, principalmente en estos días, sobre el país de Haití. El 12 de enero estamos conmemorando el día donde hubo un terremoto que hizo mucho desastre en este país. Y tal vez para todo haitiano en cualquier lugar eso es una fecha muy importante, pero también para el cielo es una fecha muy importante donde muchas familias lloraron a sus seres queridos, donde muchos amigos lloraron a sus amigos también. Y en virtud de esto queremos compartir algo y queremos hablar sobre la nación y queremos decir lo que Dios nos ha mostrado. Queremos orar. Padre nuestro, damos gracias por tu inmensa bendición y privilegio que tú nos das de prestarnos la vida y el oxígeno para respirar y el poder estar aquí para compartir lo que tú has mostrado, el deseo de tu corazón y el plan que tú tienes, bendito Dios. Te ruego que tú tomes control de todo y que permites que esto pueda hacerse de forma eficiente. Así te oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un saludo a todos. Queremos hablar sobre algo que el Señor nos mostró. Fue como una visión que el Espíritu Santo me mostró sobre el país de Haití, donde había una reunión donde estaba todo el pueblo reunido. Después de la muerte del antiguo presidente, no hay un sucesor y sabemos cuál es la realidad de ahora, pero en lo que yo veía no había un presidente, sino lo que veía, vi dos presidentes pasados del país y vamos a explicar qué estaban haciendo o diciendo esos dos presidentes pasados del país. El primer rostro que yo pude ver fue el rostro del presidente Martelly. Vi el rostro del presidente Martelly. Él empezó a hablar al pueblo, pero de repente veo que ese rostro se cambió en el rostro del presidente Aristide. Pero cuando empezó a hablar el presidente Aristide, empezó a hablar, pero hablaba de una forma que el corazón del pueblo, de la mayoría del pueblo, contestaba, respondía a lo que decía Aristide. Yo podía ver como el pueblo estaba, como querían abrazarlo, como añoraban aquellos tiempos de aquel líder, como lo anhelaban para estos nuevos tiempos. Y también habían ciertas personas, ciertas voces en medio de la multitud que no estaban de acuerdo. El pueblo se ve que escuchaba esos discursos, pero en su corazón no querían darle el paso de confianza porque habían sido traicionados por muchos gobernantes, por muchas cabezas políticas del país. Pero esto que vi, yo sé que para nosotros tiene mucho significado el volver a ver
expresidente Aristide otra vez con un micrófono a la mano hablar al pueblo. Se podía ver que él tiene la palabra necesaria para poder hablar al pueblo, pero dentro del corazón del pueblo habían muchas dudas y muchas personas añoraban que él volviera. Muchas personas añoraban que él volviera a tomar el poder, pero veremos qué dice el futuro, si él presentará su candidato o si Michel Martelly presentará su candidato o si mandarán algunos. Pero el pueblo añora los tiempos de Aristide. El pueblo añora los tiempos de Aristide, aquellos discursos. Tal vez pueda surgir un líder con la capacidad de hablar al pueblo como lo hacía Aristide, o tal vez él mismo se presente para presentar su candidatura en las próximas elecciones. El pueblo se ve que es un pueblo sensible, pero ya no confían tanto, ya no quieren ser llevados por los discursos de populismo. Vemos un pueblo muy cuidadoso, muy cauteloso y que no quería ser movido por las emociones, pero ignoraban los discursos de Aristide. Eso es lo que yo vi y fielmente lo he compartido, y es a ustedes de interpretar y es a ustedes de ver qué dirá el futuro sobre esto. Oremos por el país está en una situación crítica y quisiera tomar un minuto de silencio. No pude entrar en vivo el 12 de enero por algunas cosas personales que tenía, pero quisiera tomar un minuto de silencio para todas las personas, aquellas personas que perdieron sus vidas, familiares, amigos, escuelas que fueron destruidas, iglesias que fueron destruidas en el país. Vamos a tomar un minuto de silencio. Bueno, estaremos transmitiendo otras cosas por esta plataforma. Estemos en contacto.